colectivo Néxodos y llevamos unos 5 años trabajando aquí en Portillo con un proyecto que se llama Rehacer. Rehacer es un proyecto que desarrollamos en conjunto con la Asociación de Alfareros de Portillo y con CEACA, que es el Centro de Artesanía de Castilla y León. Y además pues, nos apoya el Ayuntamiento y también la Facultad de Filosofía y Letras. Este proyecto tiene dos objetivos principales. Uno es recuperar la memoria de la alfarería de Portillo y, por otro lado, estimular un diálogo entre el arte contemporáneo y la alfarería. Esto con ideas, sobre todo, pues, también de apoyar, de ayudar, de estimular que nuevas generaciones se incorporen al gremio. Cuando conocimos el proyecto del museo, que es amigo, pero pues casualmente hablando, pues conocimos que estaba trabajando en un proyecto en el que él quiere recuperar la memoria de la alfarería en su ciudad natal, en Coca. Además, Coca es un lugar que nos queda muy cercano, ¿no? Nos parece muy importante el contar con otras personas que están haciendo proyectos similares para aunar un poco fuerzas, para comparar las ideas, para saber qué se puede hacer, ¿no? Él es de familia de alfareros, los Murciego, y había una tradición de alfarería en su familia de más de 100 años y es sobrino de los últimos dos alfareros de Luis y Gabriel Murciego, que además podemos ver una pequeña muestra de su obra aquí detrás, que luego nos comentará un poco más Pepe. Y bueno, como decía Pepe, aparte de ser amigo, es licenciado en Bellas Artes, trabaja en la Universidad de Cuenca, es artista multidisciplinar, es comisario de exposiciones y también, pues, sobre todo, es el sobrino de los Murciego, que eso pues le atrae muchísimo y lo lleva pues muy dentro, ¿no?, en el corazón. Y eso es lo que queremos compartir esta mañana. Bien, gracias. ¿Esto está funcionando? ¿Estamos hablando así? Estamos hablando así porque se oye bien aquí. Se oye bien, ¿no? No, se oye mal. Hay que subir. Vale, él habla más alto. ¿Se habla más alto? No sabemos, no tenemos... Ah, bueno, pues hablo fuerte y ya está, ¿no? ¿Veis? ¿Sí que hablo de esa manera? Yo generalmente hablo alto, pero claro, no creo que sea con problema. Bueno, muchas gracias por venir a todos. Gracias, Pepina, gracias Nacho, gracias Néxodos, gracias los encuentros de la alfarería, gracias Portillo. Gracias a los Murciego que he venido, hay unos cuantos por ahí. Hay más Murciegos en el tened cuidado. Hay unos cuantos. Gracias también a Fernando y Ruth, alcalde de Coca y concejal de Cultura, que también han venido y agradezco muchísimo que estéis aquí. Y bueno, gracias a todos vosotros por venir. Desde hace unos años estoy trabajando, lo sabéis algunos de vosotros, en intentar que no se olvide, que no se pierda la memoria de la familia Murciego alfarera en Coca. Digo en Coca porque seguramente la familia alfarera Murciego nació mucho antes, en Jiménez de Jamuz, que ahora hablaré un poco de ello, pero de eso no tengo ningún dato. A lo mejor cuando siga investigando encuentro más datos, pero de momento no hay ningún dato. Los datos que yo tengo de la familia Murciego alfarera es desde que llegan a Coca en 1907. Es lo que tenemos, porque es lo que es nuestra familia. Lo demás, hacia atrás, es mucho más difícil de encontrar y no hay esa información. Es verdad que hay Murciegos en Jiménez de Jamuz, imaginamos que son familia nuestra, son alfareros, por lo cual deben de serlo, pero no tengo ninguna información sobre eso, ¿no? Entonces es un poco desde Coca donde estoy haciendo esta investigación en los últimos años. Siempre lo he comentado que es una pena, que es una pena hacia mí, de no haber empezado esta investigación cuando estaban en vida, cuando muchos de los Murciego, tanto Gabriel como Luis, como mi padre, como Julián, como Yoli, como los Murciego, la familia Murciego, como Antonia, como Elisa, como Isabel, podríamos haberlo preguntado directamente. Pero eso es lo que ocurre muchas veces, cuando te das cuenta de que no has hecho nada, cuando ya o están a punto de irse o se han marchado, es lo que ha pasado ahora, ¿no?
Yo empecé con ese proyecto cuando todavía Luis y Julián estaban en vida, pero ya estaban demasiado mayores para contar cosas y tampoco eran muy habladores en ese sentido, ¿no? Yo creo que yo, en lo de hablar, soy más cabrero que el CEO. Y entonces, de alguna manera, aunque es verdad que me da pena no haber empezado antes y haber sabido información directa de ellos, no sé si habría sabido tanto como sé ahora de ellos, habiéndose preguntado. No estoy tan seguro. Lo que nosotros los murciélagos lo sabemos. No estoy tan seguro. Entonces, bueno, yo me empecé a dar en ese ya me ha presentado Betina, como os he dicho, soy licenciado en Artes, soy profesor desde hace poco en la Facultad de Artes de Cuenca y como principal empleo en el mundo del arte, bueno, soy artista de acción, hago performance, luego veremos una pequeña cosa al final, si da tiempo, y también hago una revista experimental que se llama La Más Lenta, que es lo que me lleva trabajando en ello hace 30 años. Como mi carrera artística se ha dedicado a la edición experimental. Y yo siempre digo que esa edición experimental que hago tiene que ver con la alfarería, tiene que ver mucho con el manual, ayer hablábamos de Félix, ¿no? Que hay cosas comunes. Yo siempre digo que soy alfarero que no toco barro, yo no aprendí nunca, no me subí nunca. Me pregunté por qué, no tengo respuesta, no me subí, o me subí un poco. Creo que no nos subimos casi ninguno de los museos. Bueno, he visto un día un vídeo de que alguien se subió, pero poco. Una vez. Digamos que no era común en esa familia. Parece que de alguna manera aquí se habla mucho de que no ha habido un relevo. Ahí tampoco hubo, mis tíos eran solteros, y los primos, alguna vez cuando íbamos, pues nos dejaban subirnos un instante y nos iban a cargar el horno mientras iban aportando, si no seguía todo el trabajo. Por lo cual, de alguna manera soy alfarero que no toco barro, como muchos alfareros, como muchos de la familia, ¿no? Gente que estuvo muy cerca de la alfarería, pero que no hemos hecho alfarería. Esta exposición, este proyecto que estoy moviendo el tiempo, que tiene varios nombres, uno, el nombre que de la charla de hoy, que es el alcalde de los murciélagos, más de 100 años coordinando el barrio en la Villa Segoviana de Coca, es un nombre que de momento es como el nombre de una gran exposición que vamos a hacer sobre el murciélago en Madrid, en el Museo de Artes y Tradiciones Populares de la UAM, de la Universidad Autónoma, que está en el centro, está en el Rastro de Madrid, en el centro, y que desde hace unos años empecé a ir allí, porque sabía que había piezas de murciélago en su colección, hay como una docena de piezas, y a partir de ahí se creó una relación y están encantados con que hagamos algo gordo ahí. Entonces, iba a ser en septiembre de este año, o sea, iba a ser ahora, pero al final se ha pasado a septiembre del año que viene y será, digo, una gran exposición en la que habrá no sé, unas 100 piezas a lo mejor, o 300, y también habrá toda la documentación que hemos ido encontrando, cartas, fotografías, documentos, facturas, digamos, todo eso que a mí también me interesa mucho, no solamente contar a los murciélagos desde la alfarería solo, sino también de todo lo que hay alrededor. De alguna manera ellos, Luis y Gabriel, eran un poco diógenes y eso me ha venido bien, porque estaba todo allí, ¿no? Cuando ellos ya no han dejado de estar, en la casa estaba todo, ¿no? Estaba todo el material, ¿no? Y entonces ese material ya lo tengo bien ordenadito, van apareciendo unas cosas, luego he investigado y he aparecido cosas por otros lugares, pero la mayoría estaba ahí, estaba en la propia casa, y el propio alfar, por lo cual, como que casi que lo dejaron. Yo creo que ellos, aunque nunca les gustó, creo, contarse mucho, sabían que alguien algún día les contaría, ¿no? Lo dejaron todo ahí por si alguien me quería contar. Entonces me tocó a mí, y aquí estoy. Bueno, entonces esa exposición luego intentaremos moverla a algún lugar más. De hecho, ayer yo creo un pequeño contacto para intentar llevarla a más lugares, ¿no? Esa es un poco la idea. La idea del proyecto es poder contar la historia del murciélago más y que se quede en memoria. Y que de alguna manera también algún día, aprovecho que está aquí Fernando Guintruz, alcalde y concejal de Coca, representantes del municipio, y hemos hablado ya de ello alguna vez, que algún día podamos hacer algo permanente, o sea, que Coca tenga un lugar permanente, más grande, más pequeño, en un sitio o en otro, mezclado o no con otras cosas que ocurren en Coca, como me decía un día Fernando, pero que sí que exista una sala permanente o un espacio permanente, con lo difícil que es eso, yo lo entiendo, ¿no? Que es difícil, que cuente este pedacito de la historia de Coca. Yo creo que eso a mí me parece importante, evidentemente soy muy ciego, pero aunque no lo cuento, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco... Y lo que yo última vez voy a contar como introducción es que este proyecto no solo va a recuperar la memoria de los murciélagos, sino también
a llevarlo un poco a mi terreno. Mi terreno, como decía Bettina, como os contaba antes, es el de la arte conceptual y experimental. Nada que ver con el barroco, sí, con mucho que ver. Entonces, de alguna manera, y eso me une con ellos, ¿no? Me une con Nexus, ¿no? Que ellos están intentando aquí no solamente reivindicar y poner en valor e intentar que no se pierda la tradición alfarera del Portillo, sino que además han introducido el arte contemporáneo como parte de esa labor, ¿no? A mí eso me parece precioso, ¿no? Y interesante, porque creo que es una de las maneras, hay muchas, pero creo que es una de las maneras de que la cosa se mantenga. Entonces, a mí también me gustaría que ese proyecto que se haga en Coca o se haga donde sea, tenga también una parte de arte contemporáneo. Entonces, o de arte experimental, o de performance, o de otras cosas. Y ya lo estoy haciendo, que hay una parte del proyecto que no solo es hablar de la memoria, de la historia, de todo esto, sino también llevarlo al mundo del arte experimental, la performance, el vídeo, todo esto. Ya se han grabado, luego pondremos uno o dos al final, ya se grabaron el año pasado en el Alfar un par de, como 5 performances de artistas reconocidos a nivel nacional de la performance en España, y nos fuimos un fin de semana ahí, que la estuvimos grabando, y pasamos súper bien, pasamos muchísimo frío, nos tuvo que ir en enero por diferentes motivos, y estuvimos grabando ahí, y veréis luego si al final pongo un par de ellas. Son cortitas, son de 4 minutos. ¿Vale? Entonces, bueno, este es un poco el que... Voy a leer así rápido el texto presentativo que escribí para esa historia de reivindicar a la familia desde el arte contemporáneo, y hay un texto que me gusta y que no me gusta leer mucho, pero bueno, prefiero hablar de manera, pero bueno, dice, es un poco hablando de mí, hablando un poco de por qué hago esto, ¿no? Alfarero que no mancha sus manos, alfarero por tradición familiar que nunca aprendió a utilizar el torno ni domina el modelado, alfarero de cuerpo desde el arte de acción, fabricante de cacharros, desde la edición experimental y rara, herramientas y barros de diferente apariencia, pero sin dar sangre. Mi apellido y mis manos me delatan, pertenezco a los murciélagos. Martín, mi bisabuelo, Guillermo, mi abuelo, Gabriel y Luis, mis tíos, sin olvidar a mi padre José y al resto de hermanos y hermanas. Me mancharon la raíz de barro infinidad de veces cuando era niño, y aquí continúo juguetonamente marcado, rindiéndoles tributo, homenaje, utilizando sus armas. Este es un poco el texto que escribí para hablar de este proyecto que se llama No comemos barro y está ahí al fondo. La primera parte de ese proyecto se llama No comemos barro y está también en la gestión de un cartelito de eso que hicimos. No comemos barro era una frase que decían mis tíos, Gabriel y Luis, cuando alguien en el alfar o en la casa, cuando ellos tenían el alfar y compraban la casa y la casa no se usaba como tienda, cuando alguien venía y quería comprar un cántaro, curiosamente, ese alguien del pueblo o cercano, y les parecía que era muy caro. No es que vendéis muy caro los cacharros. Encima el barro lo cogéis aquí, el barrujo lo cogéis aquí, o borrujo, que lo llaméis aquí en Portillo. Les decían eso, y ya, pero es que no comemos barro. Esta idea de que no comemos barro tiene mucho que ver con el arte contemporáneo. Los artistas no comemos barro. De hecho, por eso estamos sentados aquí. Tenemos que hacer un montón de cosas para sobrevivir del arte. No comemos barro, somos artistas, sí, pero tenemos que sobrevivir de esto, ¿no? Y esa idea me une a ellos también. La idea de no comemos barro me pareció una ¿de qué viven los artistas? ¿No? Es un poco de qué vivían mis tíos, ¿no? Porque ¿de qué viven los artistas? Es un poco la idea de la precariedad, ¿no? Y mis tíos eran muy precarios en ese sentido. También por gusto de ser precarios. En su caso yo creo que tenían ganas de ser precarios, pero bueno. Bueno, paso un poco a un PowerPoint de una serie de imágenes, intentaré no enrollarme para que dé tiempo a que yo cuente cosas, luego pasemos pongo un par de vídeos y pasemos a ver un poquito aquello juntos, ¿vale? La primera imagen que pongo es el murciélago en su totalidad, en la segunda generación del murciélago. Ahí está mis abuelos, Guillermo y mi hermana, y arriba la primera es Felisa, si no me equivoco. Sí, ¿no? La primera es Felisa, madre de Guillermina, también. La segunda es Antonia, Isabel, mi padre, José, Gabriel, Julián y Luis. Ahí está la familia concreta de los murciélagos que en el año, ahí he puesto el año 40 más o menos de esa fotografía. Y están en la puerta del alfar, porque era el primer alfar de los murciélagos en Boca. Una cosa que me gustaría aquí comentar, aquí otra imagen también muy chula de esa época. Ahí está también mi abuela y mi abuelo y mi padre,
y Gabriel, creo que son. Es difícil, que son muy jovencitos ahí, no está tan fácil, tan claro que son. Pero bueno, yo diría que son mi padre, Gabriel y Julián. De hecho, están haciendo una pieza, es algo por comentar, están haciendo una pieza muy curiosa, si ellos no hacían estas piezas estilizadas. Estaban trabajando ese día para una artista muy reconocida en el mundo de la cerámica en esa época, de las primeras artistas españolas conocidas de la cerámica, bueno, era francesa pero vivía en España, vivía bien, tiene 80 y tantos años, pero vive todavía, Jacqueline Canibet, era una artista francesa que pasó por Jacqueline Canibet y José Luis Sánchez, que era su marido, y los dos se dedicaban al mundo de la cerámica y de hecho hay obra suya de Renzo Díaz y diferentes colecciones, ¿no? Ahí están lijando, ellos los lijaban a veces ejecutando las piezas, ejecutando piezas para esta mujer. Es una de las fotos más bonitas de la familia, siendo que están trabajando en una cosa que no es de ellos, ¿no? Aunque luego estas artistas que trabajaron y pasaron por allí influyeron en su trabajo, y de hecho en la exposición hay unas cuantas piezas que claramente son influencia de cuando Jacqueline y José Luis Sánchez estuvieron trabajando con ellos en los años 50. Quería decir que una cosa que me apetece contar, y ayer justo en la charla que Félix la comentaba aquí en esta tribuna, era poner en valor una cosa que realmente no se pone, que es el valor de las mujeres de la familia, cosa que habitualmente no se hace. Y yo creo que sin ellas sería imposible, no habría ocurrido. O sea, generalmente se habla en mi caso, de Martín Murció, que fue mi bisabuelo, de Guillermo Murció, que fue mi abuelo, luego Gabriel, Luis, Julián, José, pero realmente las mujeres se quedan como atrás, ¿no? Yo creo que sin ellas no habría ocurrido, ¿no? Porque ellas se dedicaban a todo, ¿no? A ayudar en la recepción, a ayudar a vender, se iban por el pueblo con un carro de mano, sin burro al principio, simplemente empujando un carro, a vender por el pueblo de alrededor, y todo eso lo hacían todos, no lo hacían solo los hombres, lo hacían también ellas, ¿no? Lo hacía Isabel, lo hacía Antonia, lo hacía Felisa, y lo hacía Germana, mi abuela, que por cierto, no lo he dicho, Germana era de Arrabal de Portillo, aunque alguno le dijo reconocido ahí. Bueno, o sea, me apetece que se ponga en valor eso. Bueno, les cuento, así rápido. Ellos llegan mi bisabuelo Martín Murcia llega a Coca en el año 1907, de la mano de la Unión Resinera Española, que se acaba de instalar allí, o sea, se había instalado a finales del siglo XIX en Coca, una empresa tan grande como todo el pueblo, o más, de Coca lo sabéis, y que te encargan a mi bisabuelo, bueno, yo imagino que alguien de la Resinera Española fue a Jiménez de Jamur, porque ellos eran de Jiménez de Jamur, en un pueblo que es una pedanía que está cerca de La Bañeza, de León, y pues, supongo buscando a alguien que se quisiera venir a Coca, ¿no? Supongo que en ese momento Jiménez de Jamur era como era Portillo, un lugar donde había muchísimos alfareros, y entonces deciden ir ahí a buscar a alguien que quiera venirse a trabajar a Coca y trabajar para la resinera. Y bueno, pues mi abuelo se vino, o mi bisabuelo, perdón, Martín, y con toda la familia, y ese es el año 1907. Se vino, hay datos de que se vino para, el encargo que se hicieron en ese momento es hacer 90.000 potes al año, 90.000 potes al año. Ayer hablábamos también de los potes que aquí, que estaban en calle de, ¿no? Es que claro, se hacían muchísimo, ¿no? Y se pagaban a 6 céntimos de peseta la unidad. Y durante años se hicieron solo potes, seguramente, ¿no? O sea, o casi solo, evidentemente no, porque luego había que hacer más material para utensilios de la vivienda, de la gente que vivía ahí, ¿no? De cántaros, pijos, platos, de todo tipo, ¿no? Pero bueno, un poco el origen de ellos no es hacer alfarería de utensilios, sino hacer botes para la Unión Resinera Española, y para eso llegaron a la época. Se instalan ahí, justo al lado del castillo, estas imágenes que vemos son el castillo de Coca en esa época, y esas casas que se ven ahí pegadas al castillo eran donde estaba el bar y donde estaba la comida de instalada. He puesto algunas imágenes, estas dos que están a la derecha son de casa que han aparecido hace poco y que, o que yo no sé, con este poco se ve claramente el alfar. O sea, hubo suerte que el alfar se colocara al lado del castillo, y si no se hubiera colocado en el castillo no habría tantos fotos. Como estaba el castillo, hay un montón de información hay un montón de fotos del alfar, muchas más. Y el Miner allí tiene una foto maravillosa enmarcada en casa que se ve todavía con más detalle, ¿no? Se ve en detalle lo que hay. Entonces, hubo suerte de que fuera el castillo que estaba al lado, ¿no? Porque la gente lo que había evidente no era la casa de mi familia, era el castillo, ¿no? Como digo, vinieron a Coca por hacer potes, se traía un pote también ahí a la cuestión de algunos potes. Hay un montón de potes en Coca, todo el mundo tiene,
todo el mundo tiene este tipo de cosas, porque es una cosa que estaba en Pinamiel, y entonces casi todo el mundo conserva estas cosas, ¿no? Y casi todo el mundo, en toda la familia, hasta los cuatro, y el mundo de la Brasil, ¿no? Ahí puesto alguno. Y luego hago un repaso así rápido aquí. He puesto aquí algunas imágenes. El alfar para contar un poco rápidamente la historia del ciego. El alfar está en Coca en 3 lugares. En la historia que ha durado el alfar, en funcionamiento, ha estado en 3 lugares. Primero, 55 años más o menos, 50 años más o menos en el lado del castillo, en esa foto que se veíamos, justo al lado del castillo, en esos terrenos que estaban pegados al castillo, pero en el momento que el castillo se declara monumento nacional y se hace la escuela forestal que hay en él y todo esto, y el Estado se queda con él, pues se apropian esos terrenos y tienen que marchar a otro lugar. Entonces, estas fotos primeras, estas 6 fotos, estas 5 fotos, son de ese primer alfar junto al castillo. De hecho, en algunas se ve las almenas detrás, ¿no? Eso es el alfar, eso es la zona del alfar cuando estaba junto al castillo. Eso estuvo del año 1907 hasta los años mediados de los 50, ¿no? El año exacto en el que se tuvieron que ir, yo creo que fue el 56, ¿no? Así se tuvieron que ir, más o menos, 55-56. Que es cuando el castillo, si no me recuerdo mal, se inaugura la restauración del 57, pues se irían un par de años antes, no mucho más. O sea, yo creo que se restauraría y luego ya lo echaron, no creo que viene al revés. Este es el alfar número 2, que yo llamo, el alfar número 2, que estaba en Coca junto a la fábrica de pan, que es ahora fue la panificadora y ahora es la fábrica de pan, que es una casa rural de ahí, que está con la altura de las piscinas, como enfrente de las piscinas de Coca. Y ahí estuvo, pues desde ese año que le echaron del otro lado hasta el año 75, más o menos, calculo yo. No sé, yo ya le conocí, pero yo era muy pequeño, ¿no? Seguramente mis primos mayores se pueden acordar mucho más. Esta alfar que estuvo ahí, la verdad que hay fotos muy bonitas de esa alfar. Esa foto en la que se ve a Gabriel en medio de toda la marea de Charlos es una pasada, ¿no? Esa foto debe ser además de un fotógrafo conocido, que está en un libro sobre artesanía, de esos libros que se sacaban antes del Ministerio de Cultura, con fotos buenísimas y todo tal, tochos, está en ese libro. Pero va que justo cuando viene de quién son los autores, esa no está marcada, hay un error. Un día tengo que buscar por qué. Bueno, entonces, así que hablo mucho. Entonces, inicialmente llega San Martín con toda la familia. El siguiente alfarero es Guillermo, mi abuelo. Creo que también otro de los hijos de Martín, que se llamaba Cruz, también se dedicó un tiempito a la alfarería, pero no sé tampoco exactamente cuánto. Pero el grande que sigue con la alfarería es Guillermo. Y luego, que sigue con la alfarería ya mucho tiempo, aunque toda la familia trabajó en el alfar, fueron Gabriel y Luis, que son los que están en estas imágenes, ¿no? Gabriel era como el maestro alfarero de alguna manera, y de alguna manera Luis siempre se vio a sí mismo como el ayudante de su hermano, curiosamente. No se vio como un alfarero tanto como Gabriel. Yo creo que siempre, aunque luego hizo creaciones maravillosas, y luego las veréis, pero yo creo que al principio él se vio a sí mismo como siempre el ayudante de su hermano. Su hermano tenía 9 años más que él, y bueno, a mí mi sensación siempre que Luis no se veía tanto como alfarero, sino como el ayudante del alfarero, ¿no? Cosa curiosa, ¿verdad? Y luego el tercer alfar del museo es este, que es el tercero y último, aunque aquí hay algunas fotos que dudo si es el segundo y el tercero, porque hay algunas fotos, como tampoco la familia tuvimos esta afán documental en ningún momento, hay veces que dudo, porque el segundo y el tercero son muy parecidos. Entonces, si la foto está muy cerquita, no es para claro, alguna vez no todo tan claro. Pero bueno, yo diría que sí. Estos son, este es el segundo, perdón, y este es el tercero, igualmente. Este segundo, primero, segundo y segundo, y este tercero. Este es, digamos, el que está, digamos, el lugar. El edificio sigue existiendo, está ahí el torno todavía. Bueno, de hecho hay 3 tornos, y luego 2 de obra, digamos, los que están con el mueble de obra, y el hogar existe todavía, ¿no? Ahí está, aunque no también, está el altar y el edificio del altar, mucha habitación. Está el edificio del altar y el horno. ¿Se ve en la tradición? Bueno. Y ese está un poquito más allá del otro, o sea, el tercero está como un poco más, o sea, estuvieron, como digo, en el castillo, luego al lado de la planificadora y luego como 600 metros más allá, 500 metros más allá, más hacia la nada. Decía mi tío Gabriel cuando se acababa con el asunto que si poco a poco, si hubiera vivido más años, había el alfar del museo estaba en la nada, en la boca. Yo no vaya para allá, la
Un día habría que ganar, no llegaron, pero casi. Está como el recuerdo, pero bueno. Y este es el altar ya definitivo, ¿no? El definitivo. Hay algunas imágenes ahí, he puesto varias imágenes, algunas del principio, de los años 70, que se van, y algunas ya del final, cuando ya mi tío Luis y Gabriel estaban ya jubilados, pero seguían yendo mucho al lugar. Estas son las últimas fotos que hay en ellos. Y esta de la derecha son un poco las fotos de cómo está ya ahora, cómo está todavía un poquito más abandonado, porque ya el plata no está tan cerca. Pero bueno, está más o menos así ahora, el lugar, las fotos de la derecha. ¿Vale? Sigo contando. Bueno, ¿qué más puedo contaros? Una cosa que hacían mucho, por contar alguna anécdota que no me he olvidado, decía antes que una cosa que hacían mucho los hermanos Luciego, todos, no solamente Gabriel y Luis, sino solamente Guillermo, cuando trabajaban con su padre, era ir por los pueblos a vender. Eso era muy común, porque Coca, en los arroyos no había alfarería, no había fareros, entonces ellos con un carro de mano al principio, pero ya con un burro más adelante, iban a vender por pueblos, ¿no? Y por lo que sé, mi padre estuvo, Luis estuvo, Antonio estuvo, Jesús Melissa, yo creo que varios estuvieron en esa caminar por los pueblos para vender todos los días, ¿no? Y contaba una anécdota muy divertida que me gusta contarla, porque la cuenta todo el mundo en Coca también, y es que un día Luis había ido a vender con el carro de mano, y lo llenaban de paja y metían los casas por medio para que no se rompieran, había ido al pueblo de al lado, no sé si era Fuenterol, un pueblo así, a vender cacharros, y al llegar solo le quedaba un botijo, y todo lo que llevaba ahí, y entonces una señora le pide un botijo, lo mira, dice, no, este botijo no me gusta, este no me gusta, dame otro. Y él lo metió en la paja, dio la vuelta al carro por detrás, le voy a coger un botijo y lo vendió. O sea que bueno, que había que tener también pillería para vender. Esto también tiene que ver con el nuevo barro y con el mundo de la, ¿no? Bueno, ¿qué más con esto? Aquí, que yo sepa, al menos quedan, seguramente, una cosa que siempre digo, que el museo más grande que hay de la alfarería de Don Luciego está en Coca, está en las casas de los vecinos de Coca. Yo diría que no hay vecino que no tenga algo, y hay algunos que tienen muchísimo, ¿no? Hay gente que tiene una barbaridad. Entonces yo creo que el museo está ahí, o sea, está latente. Si algún día se crea un lugar, podemos incluso pedir, oye, ¿alguien quiere donar sus piezas? Porque yo creo que las mejores piezas deben estar ahí en algún lugar, ¿no? Yo he encontrado tres que creo que son de los o de Martín o de Guillermo, que son estas tres. Una que es un cántaro y otra y una botija, cántaro y botija, que son la izquierda y la derecha, que las tiene un coleccionista en Cercedilla, un coleccionista que se llama el equipo Adobe, que son una familia de coleccionistas, y que imaginamos que no son de los Luciego, Gabriel y Luis, sino de más antiguos, de abuelo o de Luis Abuelo, porque están vidriadas con pez. Están dadas con pez. Y eso ya en la época de Estío ya no se hacía. Si se hacía en algún momento en el alfato de Luciego es mucho antes. Por lo cual estos deben ser anteriores. Y estaban vidriadas con pez, entiendo, ayer lo hablábamos un poco también, lo hablabais, porque era para contener vino, no agua, ¿no? Imagino. Tanto la cantimplora como la tinaja. Bueno, el tinaja no, ¿cómo es? El cántaro. Y luego el botijo ese, que es un botijo muy antiguo y que es el botijo que tenían ellos para beber en el alfar, su botijo de uso. Y mi sensación es que también ese botijo ha estado ahí 100 años. Es el mismo que usaba mi bisabuelo Martín. Pienso, si no el mismo, parecido. O sea, tenemos que es el botijo de siempre, de ellos. ¿Vale? Yo creo que son las tres piezas más antiguas que yo tengo en la colección. Luego hay también una cantimplora que tiene Marisa y Titi, en Coca, lo conocéis muchos, que me la van a prestar para la Fundación de Madrid y que es también una cantimplora que tiene pinta de ser muy más antigua. Aquí he puesto algunas imágenes, hay muchas que a salir, pero bueno, he puesto una serie de imágenes para que veáis un poco muy por encima del trabajo de Don Luciego. De hecho, muchas de las que están aquí están aquí en físico. Y esto es esta segunda parte. Luego hay un señor que se ha metido detrás. Se ha movido ese señor ahí. Bueno. Ese señor se ha movido y se ha metido como el santo detrás. Hay un momento en la historia de Don Luciego que Luis empieza, ayer lo hablábamos también, que Luis empieza a hacer muñecos. Y
inicialmente Caretas, yo creo que es un momento como los años 60 más o menos, años finales de los 60 calculo yo que es, un poco por la información que tengo. Yo creo que pienso que es por aburrimiento. Hay un momento que Gabriel se había ido a algunos lugares, como a la Feria Artesanía, a la Feria del Campo de Madrid, que estuvo un tiempo en la Feria del Campo de Madrid haciendo demostraciones, que es la foto del cartel que hemos hecho. También luego estuvo haciendo una gira en los años 70 por diferentes bancos. Estuvo haciendo una gira con el Banco Bilbao haciendo muchas. Yo tengo una aquí. Deja eso aquí por si alguien quiere luego aportar. Entonces, en esas veces que Gabriel se había ido del pueblo a hacer otra cosa por ahí, yo creo que Luis no tenía cómo ayudar. Eso me contó Luis, yo no sé por qué empezó, pero un día me contó que era por aburrimiento, que es porque en momentos en que no tenía algo que hacer, pues se puso a hacer caretas. Yo creo que se dieron cuenta que funcionaba, pues esas caretas que hizo las vendió, las primeras, que eran mucho más toscas que estas que se ven aquí, y las empezaron a vender y se dieron cuenta y poco a poco siguió ese tema de hacer figuras, ¿no? Él, y poco a poco llegó un momento de hacer verdaderas maravillas, ¿no? Hay cosas que este Cristo que está aquí en la foto se ve ahí, está ahí, y hay piezas maravillosas hechas como creación escultórica casi, aunque él siempre decía que no se consideraba un escultor, que se consideraba un espontáneo. Yo no soy escultor, soy espontáneo. Los escultores hacen lo que quieren, yo hago lo que me sale. Bueno, los escultores hacen lo que quieren, no es tan claro. Pero bueno, él no le gustaba que lo llamaran artista, él era espontáneo o artesano en todo caso. Pero yo creo que al menos en la última época, que ahora veremos a la imagen, la última época hizo absolutas maravillas. Hay una colección en Nava de la Asunción, que se pone en Estado de Coca, a 10 kilómetros, 8 kilómetros. Hay un señor que es Justo García, que es el dueño de Gres Nava, de esa cosa de Gres gigante que hay ahí, que tiene una colección de 400 piezas de Luis, que son una absoluta maravilla. No creo que haya nadie que tenga tanto. Yo creo que también hay una aquí, de hecho, hay una encuesta de las de Gres Nava, que es de Pina, de regaló Justo a Pina. Bueno, alguna, aquí hay una imagen que he puesto esto es una serie de fotos muy chulas de una elaboración de un botijo, ya cuando Gabriel estaba jubilado. Un día, pues, David Rubio es un personaje de Coca que no ha podido venir porque está complicado familiarmente, y David me está ayudando en todo esto. Hay una serie de personas en Coca que me están ayudando, Pifa, Luis, David, una serie de personas que me están ayudando a llevar adelante este proyecto. Y David hizo una serie de fotografías, que se ha hecho muchas fotos a ellos, del sitio en su vida, y es una serie que hizo de cómo elaborar un botijo desde el principio hasta el final de las fotografías. Y esta es la colección que decía de Justo Nava, de Justo García, de Nava de Nava. Tiene una colección maravillosa que la tiene puesta, ha montado un museo en su casa, digamos, una galería de arte en su casa. Abierto al público, lo tiene para él y para él. Si alguien le pregunta, te lo enseña tan feliz. De verdad, casi nadie sabe lo que tiene ahí. De hecho, mucha gente en Nava de Asunción no lo sabe. Lo tiene colocado y bien colocado. Son unas piezas, aquí hay alguna imagen, algunas, pero tiene 400 piezas de la última época, todas en Gres, porque es una propuesta que él les hizo a Gabriel y Luis. Como ya estaban jubilados, él les traía Gres, hacían las piezas en Gres y luego las cocía justo en sus hornos de Gres que tienen para su trabajo, ¿no? Por lo cual, todas las que tiene justo, el 90% son tienen alguna de barro, que se las compró antes, pero la mayoría son de Gres. Y vamos a ver por tiempo, Tina. Bueno, ya uso, hablando de ahora, ¿no? Muy bien, yo estoy hablando. A ver, ¿qué más cosas quiero contaros? Ya veis que estoy contando como... Daría esto que daría para hablar, como todo, daría para hablar varias horas, ¿no? Y además yo soy un parlanchín, podría contar y contar y contar. Y yo estoy intentando resumir todo muy poquito, muy rápido, luego si queréis me preguntáis cosas, que prefiero eso. Hay una cosa importante que cuando me he puesto a investigar, que es, yo le llamo los artistas que han trabajado para o por los ciegos. Unos son, y he encontrado cosas muy curiosas. Por ejemplo, este cuadro que pintó un artista que se llamaba Avelina Tomé, que es una artista que era muy conocida en la época, porque era copista de Prado y fue de las primeras mujeres pintoras reconocidas en España. Creo que era una familia, no sé si noble, pero una familia adinerada, y que cayó en Coca de casualidad, porque tenía una sobrina, una sirvienta, la sirvienta que tenía en Madrid, ella vivía en Madrid, en una casa estupenda en la Valle de la Marca, y tuvo una sirvienta que era de Coca, casualidad de la vida. Entonces, ella que le gustaba pintar mucho con ritmo, que pintaba mucho personajes del campo, le gustaba mucho pintar como oficios, en
labrador, el no sé qué, no sé cuántos, pues la sirvienta le dijo, ¿por qué no te sirve usted a coca en verano? Y entonces se alquiló una casa de coca y se fue allí a pintar todo un verano con su hijo. Y pintó varios cuadros en coca, de hecho hay varios tratados que están en coca, que se ven cosas de coca en ellos y que los he encontrado. Y el más interesante para mí, evidentemente, es este en el que aparece mi tío Gabriel, muy jovencito, o sea, Gabriel debe tener 20 años, no lo sé, o menos, y bueno, en el año 50 no tenía 20 años, tenía ya unos cuantos, ¿no? Algo más. Y mi abuelo Guillermo, eso es Guillermo y Gabriel, el alfar primero, este es el alfar del castillo, y pintado por la doña Antonella en el 50. Esto estaba bien notado, porque el hijo que iba con ella como acompañante, que era un niño de 7 8 años, que yo sepa que vive todavía, yo hablé con él el año pasado y está en la residencia de ancianos en Riaza, y él tiene toda la documentación de las fotos, es el que tiene toda la documentación. Y este cuadro está en el Museo de Alfarería o de Cerámica de Duero, y también estoy tras que me presten para las personas que se montarán en Madrid. Y luego en las imágenes que están en este museo también, esta imagen, son arriba dos piezas de Cosío, de José María Cosío, José María o José Manuel. José María Cosío, Pérez de Cosío, que es un pintor de Segovia muy conocido y que también durante muchos años hizo cerámica, pero realmente hizo cerámica, digamos, como ceramista, pero la alfarería que estaba con cerámica, el propio cacharro, se lo hacía Gabriel. Y entonces hizo como 3.000 piezas, me dijo un día a Rocío, que estuve entrevistando en su casa, vive todavía, Rocío tiene cerca de 90 años, que ahí está todavía con buena cabeza. Y es otro de los artistas que trabajó mucho o sea, que trabajó, que mis tíos trabajaron para él. Hay un montón de piezas de Cosío que eran de los museos de abajo, ¿no? Y luego la Pequeñita Nivel, que ya os he hablado antes de ella, que es esta artista francesa, que vive en España, con Jesús Sánchez, que también trabajó mucho con mis tíos. Eso también me interesa mucho destacar en la historia, ¿no? Como la relación con el mundo del arte. ¿Qué más? Otra historia que cuento es una pieza singular, que es un castillo de barro que fue modelado finales de los 40, imagino, no lo sé el año exacto, no hay información sobre cuándo se hizo, pero yo calculo que es como mucho finales de los 40, de los 50, y lo modeló mi padre. Mi padre fue un museo en el altar antiguo. Entonces, como sea, que hay 3 fotitos, se ve que es el altar antiguo del castillo. O sea, que ellos, como tiene el castillo ahí, pues se puso a modelar poco a poco y se lo hizo. A lo mejor las pruebas sabéis cuándo se hizo, pero no, yo no lo sé. Y este castillo es también considerable, con la maqueta del castillo hecho en barro. Como piensa un poco singular, esa salida de taller alfarero, que lo hizo mi padre, pero salió un poco de taller alfarero porque mi padre en ese momento todavía vivía con ellos, pero ya estaba en la casa familiar. Está cocida, sí, está cocida. Está poco partida, se ve otro, como era una masa tan grande, se partió a cocer. Y entonces yo creo que le faltan casos. O sea, tira una rotura. Pero sí, está bien, está entera. Estaba muy sucia, pues yo la limpié ahora, me tengo mi cosa en casa y también la llevaré a la exposición de Madrid. Y luego una parte de la información que he ido recopilando, ya para hablar un poco de qué cosas estoy recopilando, pues lo que decía antes, ellos, Gabriel y Luis, por suerte, eran bastante diógenes, tenían muchas cosas guardadas que han ido apareciendo cuando se ha ido haciendo la limpieza de la casa y del altar, y hay un montón de cartas, un montón de pequeñas facturas de notas tengo algunas impuestas aquí en el cartel de allá, de ellas cuando le daban el precio a los clientes, bueno, y que está muy bien porque ayudan un poco a contar la historia, cuánto se vendía, qué se vendía, qué había, y hay muchas tacos de notas de precios, hay por ahí 100, y cartas hay otras 100, y cartas no, por ejemplo la primera es la carta que me manda Cándido, el tesorero mayor de Castilla, a Gabriel cuando le dan un premio en Argentona, creo, y entonces le escribe diciendo agradecido, tal y cual, que le ha recibido el premio, tal y cual. Mi amigo Gabriel, tal, con Cándido le responde también. Y bueno, cartas de familiares, tal, y también hay una carta que he leído aquí para la encima, que está en la izquierda, que era esa carta. Porque también hay muchos recortes de prensa que fueron apareciendo, y que yo tenía algunos, pero luego cuando uno se indagaba en la casa, me aparecían muchos más. Y luego el último recorte de prensa importante, bueno, pues también un recorte importante del adelantado, el día que fallece Luis, el día que fallece Gabriel, pero luego hay algo importante que al tío le dieron el premio, la medalla de plata del trabajo, concedida por el ministro, ¿cómo se llamaba? José Blanco.
José Blanco, en el año 2011. Fue concedida la medalla de oro de plata del trabajo del gobierno de Italia. Luego, bueno, Italia recibió muchos premios de diferentes museos, de diferentes colecciones, de diferentes premios en Segovia, también premios en Argentona, que es un pueblo que está de una pedanía, que está cerca de Mataró, en Barcelona, que hay un museo maravilloso que os recomiendo conocer, del Botijo, que estaba este año conociendo. Y hay casi 30 piezas del museo con ese museo. Y hay también, bueno, dieron varios premios en Argentona, en Segovia, en diferentes lugares. Esta es la foto que tenéis allí, como foto que he utilizado para el cartel. Es una foto que de verdad que no aparece Luis, solo aparece Gabriel, y encima no están en Coca, sino que están en la Feria del Campo de Madrid. Pero a mí estas fotos me maravillan siempre de Gabriel, ¿no? Esas miradas del público mirando, extasiados, a cómo Gabriel levanta una figura, me parece una foto de las mejores fotos que hay de todas las que he encontrado, ¿no? Y hay muchas, ¿no? Y entonces me gusta usarlo como parte, ¿no? Solamente cuando en este proyecto hagamos más exposiciones, y yo hago un libro que también y espero que pueda salir en algún momento y que espero también pueda editar el Ayuntamiento de Coca, la línea de libros que se están editando sobre la historia de Coca, acaba de salir uno sobre la historia de la música en Coca, que por cierto estuvo Pipa ayer, hoy no puedo venir, pero estuvo ayer. Pues bueno, podría ser portada de ese libro, ¿no? Porque es como la foto más chula. Aunque no soy el autor, es un recorte. Ellos, toda la prensa que había está entera en el periódico, pero en este no, en este está el recorte. Parece que les gustó mucho esta foto a ellos y la recortaron y la pegaron en un cartón. Por lo cual no sé qué periódico es, espero algún día consiga encontrar en la biblioteca, con la ayuda de Pifa, que saben mucho de bibliotecas, encontrar de dónde salió esta foto, ¿no? ¿Quién la publicó? ¿Qué periódico la publicó? Porque ves, aquí se ve cortita, abajo, la misma, es el recorte que ellos hicieron, no hay ningún dato sobre el periódico y sobre el fotógrafo. Bueno, y ya llegó al final, casi, de las imágenes, no es la última, pero casi. Sí, muy rápido. Que hay muchas cosas en común, Sí. seguramente hay algo que Claro, y esto ya es el final, que es este proyecto que os decía que estoy teniendo últimamente, que se llama Nuevo Barro, uno de los proyectos que están uniendo el arte contemporáneo con mis tíos, con la familia Muciego, que es este proyecto que se llama Nuevo Barro y que nace de un bote de propinas que encontré en el Museo de Artes y Tradiciones Populares de Madrid, que es, yo creo, las primeras piezas en las que Luis trabaja como cultura, y que sobre un bote, una pieza hecha por Gabriel, mi tío Luis hizo esta cara con gorra. Y es muy tosca todavía, por lo cual yo imagino que esto casi el principio, cuando empezó a hacer pinturas, ¿no? Y esta pieza está en ese museo, estará también para la exposición, claro, que es un museo. Y a partir de ahí, de esa idea de bote, de recoger propinas, se me ocurrió este proyecto de No comemos barro, y he hecho esta instalación que está hecha con herramientas de construcción. O sea, esa frase No comemos barro está escrita con herramientas de Gabriel y de Luis. Y luego, las tres imágenes que se ven son algunas de las acciones que se hicieron en el FAR el año pasado, y luego, si da tiempo, ponemos una o dos. ¿Vale? Y yo tengo más, aquí he puesto un árbol genealógico de la familia Museo, que tengo hecho por ahí con toda la familia desde el año 1940. Y pero ya, si queréis un vídeo ahora, o hablamos primero con un vídeo. O conversamos primero con un vídeo o con un vídeo primero. Y luego ya si queréis preguntamos, hablamos. Bueno, hay como 6 vídeos, vamos a poner, por ejemplo, o ponemos un cachito, por ejemplo. Son diferentes artistas de arte experimental, de performance, algunos muy reconocidos, por ejemplo, el primero, este es Nieves Correa, Nieves Correa, la artista de acción más conocida de España, o más conocida, y hizo una performance que era la performance complicada de entender, ¿no? Ellos hicieron, el tema era, yo propuse como tema no comemos barro. Y había que hacerlo en el alfar. El tema había que trabajar en el municipio de Alfar o en el horno, y había que hacer una pieza de performance o hacer acción en ese lugar. Y ellos, Nieves y Abel, lo que hicieron fue esto que estáis viendo. Hay una búsqueda de radio detrás, que por cierto decidimos que fuera la banda municipal de Coca, porque oye, ese disco que se trampeó un poco, porque ese disco que es sobre la banda municipal de Coca, que tiene unos años, también con el escenario. No sé si se oye mucho, ¿se oye? Bueno, que es un sonido como de fondo, ¿no?
Bueno, es una acción en la que yo me comiendo sopa en el propio torno de la en vez de poner como una entera, pongo cachitos, que así es mejor, ¿no? Voy a poner, aunque sea poco ego, pero bueno, yo me hago un ciego, ¿sabes? Aunque sea un poco ego. Tenemos el ego, los ciegos tenemos el ego fundido desde el nacimiento. La mía fue, que tenía en su momento esa ropa para antes de quitar este verano un poco. La mía fue esta, que con su retorno y hice una especie de homenaje a un ciego a través de lanzamiento de copas de jabón. Ya veis que hicimos trampa. Y luego al final de esta acción lo que hago es leer una de esas cartas que hablan de las... Coca, 2 de octubre de 1935. Señor Don Antonio González, muy señor mío. Con esta fecha le remito a usted su encargo. Le mando 6 cajones que contiene 1000 cazuelas pequeñas, su importe son 80 pesetas. 10 ollas, 4,50 pesetas. Chocolateras, una docena, 3 pesetas. Cazuelas de sal, 10, 4,90 pesetas. Cazuelas redondas, 40, 10 pesetas. No le puedo mandar más en este cupo por falta de envase. Total, 104 pesetas. No me salen las cuentas. 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 Y va a poner la última ya, y me callo, porque lo cuento muy rápido, pero una cosa muy curiosa. Cuando estábamos grabando la micrófono, era enero, pasamos un día tremendo, tuvimos que pedir algunas catalicias que nos prestaron un par de amigos, mi prima y Pipa. Y paso por allí el vecino de siempre de mis tíos, el vecino de la Alfaz, que es Mariano Víbolo. Y entonces pasó y que venía de la Nava, de algo, de comprar y tal, y como vio abierto, se asustó. Pensó que había entrado alguien, frenó y se metió. Y ya vio que había un montón de gente que no conocía, pero ya me vio a mí, vio a David, que estaba grabando un vídeo, estos vídeos están grabados por David Rubio también. Y entonces, ¿qué haces aquí? Ah, pues mira, grabando esto y tal. Y él me ha contado, una entrevista que le hice, me ha contado que él, cuando ya estaban en mis tíos, Gabriel y Luis, él se iba, algunos días que iba a verles, con ellos que había grabado el juego y todo eso, había días que les ofrecía tocarles Mariano Víbolo es un músico de la banda principal de Coca, lo sigue siendo, y toca saxofón. Y entonces les ofrecía tocarles una pieza, entonces iba por el coche, sacaba su saxofón y se ponía a tocar. Pero para mí eso me quedó súper bonito, ¿no? De que su amigo de vez en cuando les tocara una pieza allí en la Alfaz, ¿no? Y como estaba allí Víbolo, estaba allí Mariano, le dije, oye, ¿te atreves a que grabemos esto que me has contado hace un año? ¿Te atreves a tocar? ¿Y por qué? Bueno, sí, eso es una performance también, musical, pero está bien lo mismo, un poco, ¿no? Tú me has contado una historia tan bonita, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo repetimos? Al final iba con su nuero, con su yerno, le convenció y fue a casa, cogió la Alfaz, cogió el tal y se vino a tocar y me pareció casi, al final hizo la mejor performance de todos los que estábamos ahí, la persona muy conocida en España, y al final el que hizo el mejor fue Manuel. La más bonita de todas es la Manuel. Y si lo que hizo es tocarse ahí una pieza, sí, se tocase, se cambió, poco a poco.
Además que dijera justo a mi manera para hablar de mis tíos, ¿no? Que me pareció maravilloso que dijera justo ese tema. Me dijo varios, contó 4 o 5, pero tocó ese, me pareció maravilloso. Y luego me decía, he cometido varios errores porque estoy tan nervioso que había hecho varios, según él, no de música, pero según él había metido varias, los que sabéis, los que soy músicos lo habréis escuchado, porque había ahí varias. Bueno, preguntar algo, ¿verdad? ¿Qué iba a preguntar? Y nos vamos allá. Sí, hablamos un poco. A mí esto de último me ha recordado cuando Alejandro trajo música a su hijo para tocar. Ah, claro. También es música, trae un poco de vida, ¿no? Tú has traído a un sitio que ya está abandonado. La idea de esto es seguir, es continuar grabando cosas en Alfa en homenaje a ellos. De hecho, la siguiente cosa que no se cuentan las cosas que luego van a salir, pero no soy supersticioso, o sea, que sí da cuenta. Este verano voy a hablar con Asier Global, que es el director de la banda de Coca, bueno, el director, por cierto, que tiene mucho con la banda de Coca, que digo yo, creo que desde el punto de vista de mucha gente en Coca, y le he pedido que por qué no hacemos grabamos un tema de la banda, con toda la banda, no solo con Mariano, sino con toda la banda. Uno, porque con el polvo que hay ahí no se puede estar mucho más tarde, tocando un instrumento, pero bueno, hacer, y Asier me ha dicho que encantado, que tenemos un buen tema de él, lo grabamos, así que ya lo veréis. ¿Alguna? ¿Qué? Así que preguntar. O apuntar, que aquí hay gente que sabe más de música que yo. Por ejemplo, mi prima Guillermina, mi prima Polita, los ciegos, o Yolanda, ahí ya hay ciegos sentados. Tiene mucha suerte en Coca contigo. Ya lo sabemos ya. Pero como ya me he puesto a hacerlo antes, ¿no? ¿Vale, perdón? Que me tenía que haber puesto a hacerlo antes. Bueno, nunca es tarde, ¿no? Esa es otra persona. Claro, los blues son muchachos ya. Yo tengo, Pepe, curiosidad, si has intentado contactar en algún momento con Jacqueline Sí. Llamé a Jacqueline y de hecho estos días la quiero llamar a ver si consigo. Cada vez he preguntado por ella el otro día. Estuve el otro día con ¿cómo se llama este que? Bueno, estuvimos cenando juntos. El otro día, con Jesús. Jesús conoce, es amigo de Jacqueline. Entonces, a través de Jesús, yo alguna vez sé de y entonces a ver si consigo pronto verla, porque ya debe estar muy mayor. Yo le llamé un par de veces, pero lo que pasaba es que le llamaba por teléfono, se me ponía a contar, yo le contaba que por qué quería verle tal, y la mujer se emocionaba y colgaba. Y luego me llamaba la hija, que se llama Calibet, usa la Biblia de la madre, la hija, no sé cómo se llama la misma, pero usa el Calibet, como usa el sefado, es artista, ¿no? Es artista, no sé cómo se llama la misma. Y entonces me llamaba una hija de rato, oye Pepe, lo siento, mi madre se emociona, como ya mi padre no está, en cuanto habla de estas cosas, me gusta mucho, pero luego no puedo, y te ha colgado. Me da como que me da reparo por el llamar, porque sé que se pone. Lo que tengo que es ir, porque si voy ya es diferente. Si ya llora, pues lloramos los dos y ya. Pero no puedo. Entonces a ver si consigo. Ibas a preguntar, Polita, ibas a contar algo. Te iba a decir lo de con el castillo de tu padre. Sube un poco. El castillo de tu padre, yo recuerdo que era pequeña. Iba al bar y tu padre estaba en un cuartucho que tenían allí y nadie sabía lo que estaba haciendo. Hasta que no le tuvo terminado, ya le enseñó y nos quedamos todos. Yo recuerdo que era pequeña. ¿Y eso qué año sería? Pues no lo sé porque yo nací en el 47, era pequeña. Por eso que a lo mejor por Porque el recuerdo 50, que ¿no? hace por lo menos 50 o alguno más. Porque te tienes que acordar, porque claro, no será más 51, Sí, sino porque que yo yo. lo que es que además yo lo recuerdo perfectamente. Cuando lo vimos, ¿qué se queda ahí metido? ¿Qué está ahí metido? Y estaba Y bien. resulta que tu padre que estaba haciendo en el castillo. Yo llevé a mis nietos, unos pocos, a la alfarería para enseñarles a los niños pues, lo que estaban haciendo y lo que... porque siempre les he admirado bastante. Y mi marido también. Y entonces les hice una foto a mis nietos con ellos dos, que ya estaban jubilados. Claro. Estaban bastante jubilados. Sí, claro, ellos desde que se jubilan hasta que dejan de ir al bar, estoy 20 años viendo que han jubilado. Porque están jubilados, pero ellos todos los días se levantaban y iban para allá. Iban a comer y volvían. Iban andando. Bueno, primero el burro, luego en bici y luego andando. Uno detrás de otro, no iban juntos nunca. Uno a 50 metros. Pero tenía que dar ventaja porque uno andaba mucho para el Iba uno delante del otro. No, pero todo el mundo en Coca, ¿sabes, Fernando?
que dice que por qué iban vestidos uno delante y otro otro, pero yo digo siempre, pero bueno, sí que llevan 80 años viviendo juntos, dejáis un rato que camine y después se acaba. No, era porque uno andaba más deprisa que el otro y le daba ventaja. No me engañaba. El mayor pillaba al pequeño. Luis siempre salía 20 minutos 20 antes. minutos antes y no llegaba casi por la casa al mismo Pero que tiempo. tienen Los que tres más pequeños. Porque vamos camino. No, porque Luis estaba más despacio, estaba más enfermo, estaba más... Una cosa que no he contado, pero se ha visto en las fotos, es que el alfar de murciélagos siempre, ayer hablamos un poco de eso en las charlas, era un alfar absolutamente tradicional, en el sentido de que no había luz, y que todo era un horno de leña, y era un torno de pie, y era... no había luz, pero por convicción personal, porque hay una torre, o sea, hay luz al lado, siempre que ellos no quisieron tener luz, jamás. Y agua así porque había un pozo, pero ya está. Pero ellos querían trabajar de esa manera, ¿no? La humildad de su trabajo era porque querían ser de esta manera, ¿no? Formaba parte de su forma de ser, no formaba parte de que no podían tener luz, sí podían tener luz, pero no la necesidad de luz. No les hace falta, de trabajar de sol a sol, ya. Y si va a luz, pues a casa. Claro. Los veranos que íbamos los tres juntos, nos metíamos en la mar con el barro y bebíamos del botijo. Ha sido estrictamente familiar, en Coca simplemente la murciélago. Yo, anteriormente, yo en un dato de que evidentemente aquí no había los alfareros, porque por ejemplo en la época de los romanos en Coca no había. De hecho, se han encontrado hornos de alfarería. En la zona donde yo tengo la casa en Coca, debajo de esa zona, que es la zona que llamáis, esa zona, esa zona está llena de barro y de restos de hornos que se han encontrado ahí, un poco atrás de mi casa, ¿no? Pero, y después habrá habido, pero no hay, que yo no tengo ningún dato sobre eso. De hecho, ves, como se instalan ahí en la Unión Resinera en 1895, las reuniones se instalan allí en el 95 del siglo XIX y les llaman 10 años después, así, ¿no? Yo creo que es porque no había alfareros allí, tuvieron que reclamar a otro lado de su vida. Yo me imagino que antes compraban los botes en primera de jamón con el portillo y los llevaban, pero se dieron cuenta que eso era muy caro y que era mejor tener un alfarero ahí. Digo yo, que sería de esa manera, ¿no? Y ya llega, en esa viaje ya llegaba, Guillermo ya venía con ellos. Bueno, luego he descubierto información que no, que Guillermo, un ciego, mi abuelo, no llega con su padre. Y yo, era muy raro, digo, ¿cómo no va a llegar con el tal? Si viene toda la familia. Yo me lo contaba Felipe Rodríguez, ¿cómo es? Cronista, cocinero. Y era por eso, que estaba en la mili. Yo descubrí que luego estaba en la mili, por eso no llegó con su padre, simplemente. Sí que llegó con su padre, pero teóricamente. Físicamente no llegó con su padre, porque estaba en la mili con la familia de 3 años, pues ahí estaba. Llegó 2 años después. Pero bueno, sí llegó con la familia, pero no estaba en la mili. ¿Alguien más? ¿Alguna duda menos familiar? Es una pena que se haya perdido el oficio con ellos. Sí, claro. Eso es una verdadera lástima. No hemos hablado con Mariano. Pero eso está pasando desde aquí y es casi la conversación de todo esto, ¿no? De todo el tiempo, ¿no? Lo que está pasando. Y en la forja y en todos lados se pierde todo. Tampoco hay poca forja también. Se lo comenté ayer al alcalde de Coca y me dijo que efectivamente. Una pena. Oye, una cosa. Al hilo de lo que también decía Chusma, incluso Oscar, y nos has expuesto, lógicamente. ¿Por qué crees que tu familia llega a tener esta presencia y este reconocimiento como grandes alfareros, incluso a tener una medalla de trabajo? Y los alfareros de Portillo, que a nosotros nos compete, que tenemos estas mismas experiencias familiares de abuelos y más allá, no han conseguido este reconocimiento. Y ni siquiera hablo a título personal, que hablo ya como alfarería de Portillo. La alfarería de Portillo, yo estaba encantado viendo lo que estás haciendo, lo que estás mostrando, porque estás dando un valor que está ahí y que todos como familiares de alfareros sentimos hacia nuestros antepasados. Pero la alfarería de Portillo, no sé por qué no conseguimos
Bueno, que nadie se siente a ese lado de la mesa. Bueno, estoy consiguiéndolo con estos encuentros poco a poco, ¿no? Imagino. Sí, pero ¿tú crees que los murcios hicieron algo distinto en el ámbito de la alfarería para tener ese reconocimiento? Más bien opino que la gente que estaba alrededor, que los reconoció, es la que hizo algo distinto. Ellos, de hecho, no se consideran más que un oficio como otro cualquiera. O sea, eran alfareros, porque podrían haber sido contadores. Eso yo creo que así era su misión. Luego, inicialmente, me refiero. Luego, poco a poco, hubo un montón de gente alrededor que les reconoció su labor, ¿no? Como Ignacio Sanz, historiador segoviano, o premios que le dieron en Argentona, o luego el premio de la medalla de trabajo. O sea, que hubo un montón de gente alrededor que al final dijo, oye, que vuestro trabajo no es cualquier cosa. O sea, que yo creo que hubo un montón de gente alrededor que les reconoció ya en vida. No hizo toda esa labor que se está haciendo ahora, pero sí que les reconoció. Yo creo que ellos ya se dieron cuenta de que sí, de que eran algo. Pero yo creo que ellos no se veían así, no querían ser reconocidos además. Antes lo contábamos un poquitito. Mis tíos, por ejemplo, querían, cuando hablábamos de la unidad, una cosa que, por ejemplo, yo tuve 2 años que cuando iba a Coca no tenía casa, unos años que me quedé sin casa en Coca con mis padres y mi hermano, y nos quedábamos en la casa familiar, donde ellos vivían, 2 veranos, nos tuvimos que quedar. Y entonces ahí ayudábamos un poco a la venta, claro, como venían clientes tal y cual, y ayudábamos. Y es cuando me di cuenta de lo barato que vendían, pero barato, muy barato, para como estaban las épocas. Estamos hablando de 30 años más o menos, o 25, o 30, también, y vendían, no sé, un cántaro 50 pesetas. Y esto era como la 4ª parte de lo que costaba un cántaro en el boquetado. Y yo decía, pero tío, ¿por qué no vendéis el cántaro solo a 100? Lo subís al doble, en vez de a 50, a 100 pesetas. Y ya pues viviréis el doble de bien. Y Gabriel, que era muy suyo, y Luis le seguía, decía, ya, pero entonces, si yo doblo el dinero del cántaro, doblo todo, no solo doblo el doble del cántaro, doblo los problemas, doblo los clientes, doblo... Él le parecía que todo se doblaba, ¿no? Mi problema no era que él no podía asumir el doblar todo eso. Teníamos nosotros y no podía asumir el doblar todo. Bueno, tiene una forma de verlo. Yo en ese momento no lo entendía. Años después lo entendí un poco. No que lo entendiera, sino que, bueno, es su forma de estar en este mundo, ¿no? Yo consideraba que no había que ir para arriba, sino que había que quedarse en esa línea. ¿Qué pasa? Que luego sí hubo un montón de gente alrededor que reconoció todo ese trabajo. Ayer hablábamos que es raro que en un pueblo como, o sea, que en una rural como Coca, y que 2 aferos que además no tienen más aferos alrededor, que no tienen ninguna influencia de otros, que de repente, por ejemplo, Luis empezara a hacer estas figuras y poco a poco fue haciendo una figura que, ya os digo, que son hasta un punto increíbles y maravillosas y dentro del mundo del arte, ya no solo de la artesanía, ¿no? O sea, la colección que tiene justo en Nava es una maravilla de colección de piezas absolutamente increíble que el día y Nacho le han conocido y que cualquiera puede conocer si un día llama a la puerta hacia el señor Justo y se lo enseña, que a él le encanta. No lo tiene abierto, pero si alguien le pregunta, te lo enseña. Y esto es raro, que llegan a eso. Bueno, pero él solo se dio cuenta que lo estaba haciendo cuando ya hubo un gente alrededor que se lo reconoció. Ellos no tenían esa... no, yo que soy artista y tengo el ego de artista, para bien o para mal, el murciélago de artista, lo veo de otra manera, porque sí que trabajas para tu obra. Ellos no trabajaban para su obra, ellos trabajaban para sobrevivir. Para comer, para cenar, y para tomarse los minutos. Y pasa que luego se dieron cuenta que esto que hacían era reconocido por mucha gente. La medalla de trabajo se la dan porque un político de Coca lo mueve para que se la den. Ya. Y qué bien, ¿no? que lo hiciera, ese trabajo es reconocido, pero fue así. No fue porque un político de Coca decide ponerse en marcha y conocía a los ministros y tal y cual, y mueve un poco como mano, hasta ahora de diputado, ¿no? Porque eso fue José Luis que lo movió, ¿no? Que hasta de diputado en el Congreso, y que él, bueno, puede felicitarse, o sea, que no, es como, gracias, qué bien, pero tampoco creo que ellos lo buscaran. Un artista sí lo busca, la diferencia. Le dieron también la medalla de Coca también. Claro, también. Tanto a Luis como a Gabriel les han dado la medalla de hijo del Dente, ¿no? A los dos, sí. Ese se me olvidó decirlo. O sea, que sí le han dado un montón de reconocimientos, bueno, pero que no creo que ellos pelearan por ello, cosa que parece que sí pelearon, un poquito, ¿no? Bueno, yo te puedo decir que, pues me lo han contado a mí, que llegaban a Alfaro a lo mejor un fin de semana a una excursión y se llevaban un montón de cacharros, estaban cabreados porque el lunes se habían quedado sin cacharros. O sea, que... eso era mucha ilusión. La primera vez que una piensa la vida y dice, ¿Eh?
que tiene una forma de pensar la vida muy poco capitalista. No que fuera comunista, pero no era capitalista. Claramente no. Mercado, ¿no? Sin cacharros no hacen mal. A ver. Yo creo que un poco aportando lo que dice Javier sobre un poco por qué sucede esto con los hermanos Munciego. Sobre todo yo creo que con Luis, aparte de su actividad de alfareros, ¿no? De continuar la tradición de su padre, de su abuelo, yo creo que lo que singulariza es esa actitud de Luis, que sin ningún tipo de conexión con el mundo y con la tradición de la representación del arte popular, y con otro tipo de conexión, de repente surge por iniciativa propia, porque lo sueña, que lo comentábamos, porque de repente surge un tipo de expresión que comunica con una tradición en el arte, en la historia del arte, que es el arte de lo grotesco, ¿no? Entre lo popular y lo naif, y surge solo, ¿no? Ahí de repente, ¿no? Que es lo que yo creo que lo que le singulariza, ¿no? A la producción de los hermanos Munciego, porque estamos hablando de Luis y de Gabriel, sobre todo de Luis, y no estamos hablando de su padre ni de su abuelo, aparte de la historia de la tradición familiar que no reconocía, que un poco reconocía a Pepe ahí en la presentación que nos ha hecho, ¿no? Que aquí realmente lo que estamos hablando es de esta singularidad, que alguien en su taller salta esa barrera de la producción utilitaria y de repente empieza a hacer algo ajeno, ¿no? Algo diferente, ¿no? Algo que tiene que ver exclusivamente con su forma de entender el mundo y de crear, ¿no? Entonces yo creo que es un poco, bueno, pues un poco conocer un poco la historia de los hermanos Munciego, y luego ya a partir de ahí buscas conexiones, ¿no? Evidentemente la obra que hace Luis pues se relaciona mucho con esta artesanía en el barro de lo popular, que todavía tiene mucha vigencia, por lo menos en Portugal, también en Latinoamérica, muchos alfares, ¿no? Que es decir, este tipo de figuras, ¿no? Pero aquí lo singular es que aparece en Coca en los años 60, 70, y de repente crea una iconografía propia, ¿no? Que no es que siga la tradición de nadie o se adapte a una forma de representación de alguien, ¿no? Sino crea su propio universo iconográfico, que lo hace muy, muy singular, muy atractivo, a margen de otro tipo de valoraciones de carácter estético o lo que sea, ¿no? Yo creo que eso, bueno, yo creo que aquí el trabajo de Luis, el aprendiz o el ayudante del alfarero, realmente es el que da ese salto, traspasa esa línea, ¿no? Que lo diferencia, ¿no? Yo creo que es un poco la explicación de... Puede ser, sí. No sé si está de acuerdo. Sí, pero que yo creo que ellos no eran conscientes de eso. No, seguro. Mauricio no era consciente. Y Luis seguía haciendo muñecos y caretas y miles de caretas y millones porque funcionaron. Si no llegan a funcionar, no había servicios. Funcionar económicamente, es verdad, vendían. Por eso pagaban la... Eso yo creo que le da más valor, ¿no? Que se hace desde la inconsciencia, de la propia necesidad de hacer, ¿no? O por sueño. No como artista, sino como oficio, ¿no? Como en casa, porque lo sueño. Sí, me contaba yo ayer que una cosa que contaba Luis, además de eso de que no era artista, sino espontáneo, me decía que no era artista, que era espontáneo. Que el mundo del arte, el mundo de la creación era espontáneo. Y yo le decía, ¿y por qué? Nos lo ha contado muchas veces de todo, ¿no? ¿Y por qué? ¿Cómo se te ocurren estas cosas? Este Guardia Civil, este Cristo, estas cosas que hay aquí, ¿no? Y decía, que no hay miles maravillosísimos, ¿no? Que no, yo las sueño y al día siguiente las hago. Ya. Y luego si una funcionaba, pues la repetía varias veces. Por ejemplo, un sueño que había tenido, a lo mejor salía antes de la pieza. Bueno, sí. Pero eso es su explicación, no hay otra. De hecho, hay una cosa que para mí me parece que sí es así, y es que en sus caretas son ellos. Yo en las caretas y en los muñecos de Luis Munciego veo a Luis Munciego, lo veo a nosotros, nos parecemos. O sea, las caretas somos así de feos. Ya, hombre. Muy guapo, venga. Bueno, si queréis ahora pasamos a ver las piezas y nos comentas un poco más. Y antes de movernos, quería comentaros también que en este lado los platos que veis los han realizado 3 artistas que, porque se han ido conociendo, conocen a Velasco, a los hermanos Velasco, y han creado allí esos platos en conjunto. Y luego, cuando acabemos de visitar esto, si os apetece, os invitamos a cruzar en esta pequeña plaza y enfrente, en el taller 10, pues os presentamos una
idea, un proyecto que comenzamos el año pasado, que lo hemos llamado colección TAF, Tierra, Agua, Fuego, en la que un artista y un alfarero colaboran de una manera muy estrecha para crear una obra seriada, ¿no? En la que cada objeto es único, pero como buscando una nueva manera de hacer un producto híbrido entre los dos, ¿no? Y luego, pues, si os apetece, también os invitamos a tomar algo, pues ahí mismo delante vamos a algo para pinchar y algo para beber y comentamos todo lo que estamos viviendo y viendo. Bueno, pues gracias.